Muchísimas gracias. Buenos días con todos, todas y todes. Desde el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, junto con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación, Doctorados e Innovación, nos encontramos hoy realizando el seminario taller Use Libre de Violencias, con el objetivo de sensibilizar a autoridades, docentes y servidores de la Universidad Central del Ecuador sobre la prevención y detección de la violencia basada en género, promoviendo un entorno universitario más seguro e inclusivo. Los datos levantados por INEC durante 2019 son alarmantes. Nos llevan a reconocer que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de violencia basada en género dentro del ámbito educativo. Y los datos institucionalizados sobre la educación superior no se quedan atrás. Según el estudio levantado por GIZ en el 2022, de 16 universidades, 22 con sedes en Ecuador, en lo que son Quito, Cuenca y Guayaquil, 31,2% de las estudiantes mujeres denuncian haber sufrido algún tipo de violencia por parte de un integrante de la comunidad universitaria. En otras palabras, 31 de cada 100 estudiantes fueron agredidas por algún integrante de la comunidad. Dentro de los estudios levantados en la Universidad Central del Ecuador, la Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios, a partir de diciembre de 2017, fecha en la cual se instala el protocolo de la Universidad Central para la prevención, atención y detección de casos de acoso sexual y violencia basada en género, informa haber levantado 49 sumarios por acosos sexuales, 9 de ellos por personal docente y 23 por personal estudiantil. Frente a esta realidad, nos congregamos el día de hoy para debatir, repensar y planificar actividades futuras. Por lo tanto, damos la bienvenida a todos ustedes, a nuestras invitadas, a nuestras grandes docentes y también al personal presente. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la PhD Rita Almeida, directora del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos, y damos la bienvenida también al señor Gabriel Carrillo, representante de la Vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación, quien dará las palabras de inicio a este magno evento. Muchísimas gracias, estimado Gabriel. Puedes venir, por favor. Buenos días. Primero les pido disculpas. Yo estoy 100% seguro que no estoy a la altura de la señora vicerrectora, pero ella en este momento se encuentra en una reunión sobre aspectos presupuestarios que son emergentes, al igual que este evento. Lo que voy a hacer es leer las palabras que la señora vicerrectora había preparado para este evento, que me los acabo de transmitir. De nuevo les pido disculpas si cometo algún error. Pero, estimados estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, es un honor darles la bienvenida a la Universidad Central, un espacio comprometido con la construcción de un entorno libre de violencia, en el que el Vicerrectorado de Investigación y nuestro instituto, el INIGED, trabajamos arduamente para fomentar una cultura de respeto, inclusión y diálogo. Nuestro compromiso es garantizar que cada uno de ustedes se sienta seguro y valorado en nuestra institución. Los invito a participar activamente en las iniciativas y programas que promoverán un ambiente académico enriquecedor y libre de cualquier tipo de discriminación. Juntos construyamos una universidad en la que cada voz sea escuchada y cada persona sea respetada. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Agradecemos la palabra del representante de la Vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación, y le damos la bienvenida a nuestras ponentes, invitándolas a pasar a la mesa junto a nuestro moderador. Hoy día se encuentra con nosotros Sonia García. Sonia García Alvarado es abogada, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Cuenca. Es magíster en Ciencias Sociales y Género por la Flaxo, magíster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Universidad Internacional y UNESCO España. Actualmente es directora del Centro de Planificación y Estudios Sociales, organización especializada en la gestión de conocimientos, fundada en 1978, ha publicado alrededor de 10 libros sobre desigualdad y violencia basada en género. En los últimos años, sus publicaciones se han centrado en paridad y violencia política. Muchísimas gracias, Sonia. Te pedimos nos puedas acompañar a la mesa de ponentes. Aquí, por favor, acompáñanos. También le pedimos que pueda acompañarnos a la mesa Patricia Gálvez. Ella es doctora en Ciencia de la Educación, feminista militante del Movimiento de Mujeres de Ecuador y LAC,
especialista en gestión educativa y procesos participativos de elaboración política pública y agendas de mujeres en el Ecuador. Trabaja en procesos de asistencia técnica de respuesta inmediata a mujeres en situación de riesgo en Ecuador, conjuntamente con la cooperación internacional. Es gestora y educadora comunitaria. Muchísimas gracias, Patricia. Acompáñanos. También le pedimos a nuestro compañero Eduardo de la moderación, Eduardo, por favor, si nos puedes acompañar, integrante del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Docentes, para que pueda ayudarnos con el proceso de moderación. Muchas gracias. Estimada Patricia, el micrófono es suyo. Empezamos. Sonia. ¿Empieza Patricia o Sonia? Le doy al moderador. Buenos días a todos y todas. El tema de derechos humanos es un tema tremendamente importante, no solamente en el Ecuador, es en el mundo, ¿no es cierto? La idea es que los seres humanos podamos recrear nuestras vidas en términos individuales y colectivos de una perspectiva de dignidad humana, ¿no es cierto? Creo que es siempre un pretexto trabajar, encontrarnos, debatir sobre estos temas. Eso, bienvenidos, bienvenidas. Doy la palabra a la compañera para empezar el debate. Gracias, y voy a romper un poco el ámbito académico. Primero porque están muy atrás. Miedo les debe dar esta charla porque se han ido hacia atrás. Y es verdad, es verdad. Así que voy a utilizar metodología más bien de speech para acercarme un poco más. Mi nombre es Sonia García, como les había me habían presentado ya. Y bueno, he venido varias veces a la universidad a encontrarme con estudiantes, no con profesores, profesoras y profesoras menos, y generalmente de ciencias sociales, de áreas de derecho, de sociología. Y entonces ahí, digamos, hay mayores posibilidades incluso de comunicación interdisciplinaria desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué estamos aquí? Nos invitaron a hablar de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que no solo que no pasa de moda, sino ciertos hechos lo ponen de nuevo en el pico de la atención. Entonces, el asesinato, femicidio, quizá Patricia toque más ese tema, de Aidi Tati, ¿no es cierto?, en el ejército pone nuevamente el tema en la retina. No, las mujeres nos quejamos mucho. La violencia es un tema que sí pasa por ahí, es de gente, sí, no. Y luego todo lo que está detrás. Hace algunos años hice una investigación para CEPAL sobre mujeres en carreras masculinizadas. Y entiendo que aquí están personas de carreras técnicas, muchas de ellas suelen ser masculinizadas, ¿no? No sé qué carreras son. Agronomía, sí hay más mujeres, pero es una carrera masculinizada. Las ingenierías generalmente, no sé qué otras carreras. Economía es una carrera que las mujeres han incursionado más. Administración también ha incursionado, las ingenierías no. Ingenierías no, siguen siendo masculinizadas. Y en esta investigación lo demostramos, no solo la tasa de presencia de las mujeres era muy baja, sino la persistencia, terminar la carrera era más baja aún. ¿Y cuál era? ¿Y por qué? Porque eran entornos masculinizados, como las Fuerzas Armadas. Y entonces en esos entornos la posibilidad de vivir agresiones que eran cotidianas, agresiones verbales básicamente, descalificativos porque está aquí, vaya a buscar marido, cosas que se decían en las universidades frecuentemente en todas las carreras, porque las mujeres ejercemos el derecho a la educación superior en nuestro país luego de un largo proceso, conquistar el derecho a la… Matilde Hidalgo, este año se cumplieron los 100 años del voto femenino, Matilde Hidalgo, pero además la primera mujer que culmina una carrera universitaria en medicina. Entonces, no estaba prohibido, pero tampoco está permitido. Las mujeres avanzan en derechos y se colocan en condición de vulnerabilidad frente a la violencia. Y las aulas universitarias son un espacio donde se sigue produciendo la violencia. Como los datos lo demostraron, no solo por pares, es decir, estudiantes, sino también por personal administrativo y o docente.
Entonces, desgraciadamente sigue siendo un tema en la agenda. Desde una perspectiva de derechos que lo va a plantear Patricia Gálvez, hay derechos, quien violente ese derecho va a ser perseguido y sancionado. Y obviamente eso marca una quiebra en la cultura. Antes del 95, en el 95 se emite la primera ley contra la violencia a la mujer, la famosa ley 103, que sanciona la violencia. Y saca un problema que era de trapos sucios en la casa, esto se sancionaba, entró la casa al ámbito público y sacude a la sociedad, pues, porque era una realidad oculta que terminaba muchas veces en asesinato a mujeres, en lesiones graves, pero no era perseguido judicialmente. Estaba naturalizada la violencia. Cuando se penaliza y luego en el 2014 se incluye en el Código Penal, entonces la persecución penal avanza. En el 2018 se emite la Ley Orgánica contra la Violencia a las Mujeres, más amplia, más protectora, ya no es persecución penal, son políticas públicas, pero se incorpora un nuevo tipo, violencia política de género. Y tenemos tema en la agenda, violencia denunciada por la actual vicepresidenta, señora Abad, violencia presentada y ganada por la exfiscal de la Nación contra otras mujeres. ¿Qué es esto? La violencia contra las mujeres puede ser cometida por otras mujeres. Entonces aparece un ámbito más, ¿por qué? Porque las mujeres incursionan en la política. Entonces, nuevamente, otro ámbito masculinizado. Bueno, y lo dijo claramente Carmiñani, el abogado de Roberto Aguilar en Teleamazonas, entrevista a Teleamazonas o Ecoisa, uno de estos dos medios. Dijo, bueno, las mujeres están entrando en estos ámbitos, tienen que ser más tolerantes, pues. Así es la política, ¿no? Es como ingresar a jugar fútbol, digamos, no fair play. Ese fútbol, ese tipo de fútbol que terminaba en bronca en la cancha y en las barras. Si entras a este juego, tienes que aceptar que vas a ser víctima de violencia. Esa es la realidad de la violencia, ¿no? Es resistencia, finalmente, ¿no? Da cuenta de la resistencia y cambio los patrones culturales. Eso es lo que da cuenta. Entonces, tenemos leyes progresistas, leyes que penalizan, pero una cultura que todavía está a la saga. Y esta universidad es un claro ejemplo de ella. Es una de las primeras que tuvo un protocolo contra la violencia, ¿no? Para investigar, para sancionar, con una ruta, con un comité, después de que el CENICIT emitiera sus directrices. Pero no ha actualizado el reglamento interno sancionador. Se conoce poco, las rutas no se exhiben y realmente se ha hecho poco por esto, por cambiar patrones culturales y por impulsar instrumentos tan simples como códigos de conducta entre las partes, porque aquí estamos hablando de ámbitos entre adultos, pero hay una relación de poder de un profesor, pues. Un profesor que tiene la capacidad de colocar una nota se coloca siempre en posición de poder, y si bien puede tener una relación afectiva, amorosa, con un o una joven, hasta dónde eso debe o no ser parte del código de conducta. Y hay universidades que lo prohíben explícitamente en otros países, a países avanzados. Estados Unidos y otros países tienen esa prohibición. Y si se cruza esa línea, se tiene que reportar en recursos humanos. Porque caso contrario, si no se conoce, se desconoce, se va a asumir como un factor en contra del profesor, del docente, porque pudo manipular esa relación. Se parte deshecho. Vean, obviamente códigos de conducta que impliquen también códigos de comportamiento de las estudiantes. La autocosificación, la autoexposición física en nuestras culturas latinas, ¿no es cierto? Celebramos la libertad y todo lo que quiera, pero estamos en ámbitos académicos y de estudio. Entonces, hay cosas desde simbólicas. Hablemos de eso, vamos un poco más allá. Rompamos esos patrones culturales. Yo no quiero abundar más en el hecho. Evidentemente, a título profesional, más allá de que en las carreras
más sociales, digamos, se puede estar más cercano a ciertos temas que no son parte de la cátedra y que también es un pendiente, que es manejar ciertos criterios del enfoque de género. Con frecuencia se oye a académicos, a profesores, mal utilizar términos, lo que muestra que desgraciadamente no conocen, no se han actualizado en teoría, en bibliografía, en doctrina, que hay mucha, y lo usan muy ligeramente. Creo que para los académicos y las académicas esa es una prioridad, ¿no? Y obviamente en auditorios que tienen alumnas mujeres y el proceso de avance de los derechos de las mujeres no se detiene. Entonces obviamente van a tener alumnas en capacidad de interpelar, alumnas en capacidad de denunciar. Escuché hace poco un grupo de profesores de derecho, decía, pero se les está yendo la mano, ahora todo es violencia. Se hablaban como de una exageración y yo les escuchaba sin decir nada y veía cierto temor. Y evidentemente hay esa percepción también de que se está mal usando, de que hay una victimización de las mujeres, de que cualquier cosa puede llevar a una denuncia. Decía, no hay cómo decir nada, no hay cómo ver de ninguna manera. Entonces yo sentía, y era obvio, esa incomodidad que tenían porque no sabían cuáles deben ser las formas de comportamiento, digamos, y cuál es el límite, y cuándo se cruzan esos límites, Y creo que ahí, más allá de charlas como estas, que son generalistas, sí es recomendable que puedan tener sesiones de trabajo más aplicadas, donde se puedan hacer las preguntas incómodas. Es decir, yo puedo decirle a una alumna mujer, por favor, señorita de la tercera fila, estamos en clase, porque es que estoy viendo sus piernas, estoy viendo un escote, ¿me entienden? Y no lo puedo preguntar, si lo digo pero es verdad, hagamos esas preguntas, hagamos ejercicios, no es cierto, de ese tipo. Yo no quiero violentar a una mujer, está desviando mi atención, ha venido a clase, ¿hasta dónde puedo hacer estas preguntas? ¿Hasta dónde puedo interpelar? ¿Cuál es el respeto que pido yo? ¿O aprendo a simplemente abstraerme? ¿No es cierto? Hagámonos las preguntas incómodas. ¿Qué hago con una persona LGBTI? ¿No es cierto? Que viene todo vestido de acuerdo a su identidad o lo que piensa y cree y su identidad de género. Y escucho risas de sus compañeros y yo no puedo evitar reírme también. Y aparte de eso haré algún comentario. Fíjense, son los temas nuevos, están ahí. Son las cosas a las que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? Más allá, ya no estoy ni siquiera poniéndole los temas que sabemos que hoy son políticamente muy apropiados, es decir, que hacia aquí vaya a la casa, vino a buscar marido, no, eso ya no se escucha, pasó de moda. Si alguien lo dice todavía, realmente son los sub-70 y se le reirán de él, no va a encontrar una, pero digamos, son otras formas y más sutiles de expresiones simbólicas, de micromachismo, de formas de discriminación. No se digan formas de pedir a las alumnas o a los alumnos por Telegram chats. Eso debería estar prohibido. Y han habido casos aquí y en otras universidades. Eso debería estar prohibido. No debería permitirse. Y eso evita además escalar lo que podría ser un proceso posterior de otras cosas. Son medidas de protección para las unas y para los otros. No hay manera. Además, porque Telegram permite después desaparecer, no se puede pedir a una alumna, dame tu teléfono, voy a tener un chat para después tener una reunión de lo que fuera. Por ejemplo, hablemos de esas cosas. ¿Se dan? Sí se dan. Voy a tener una reunión complicada, una llamada de atención, no lo hago solo. Universidad del Puyo, 4 profesores con una alumna indígena y ella denunció a la Defensoría del Pueblo, porque decía estaba yo con 4 entre el rector, la rectora y solo yo. O sea, había una disparidad de relación, de poder, ella, y la Defensoría le dio la razón. Eso derivado de una conducta de burla por la forma de hablar el castellano. Compañeros, y el profesor replicó en
humor, pero eso para ella era una de burla contra su identidad, su raza y el proceso que había hecho para llegar hasta donde yo estaba, en su intervención de la Defensoría del Pueblo. Entonces, cosas más sutiles en el día a día, en el comportamiento. Elecciones, ganamos, salimos a chupar con los compañeros de la asociación de escuela y traiga a sus amiguitas las compañeras. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que pueden controlar y no sabemos después de eso si las conductas o las consecuencias de ello vamos a poder controlar. Entonces, obviamente, los tiempos van cambiando, tenemos que adecuar nuestras conductas. Los profesores tienen capacidad, mayor capacidad y mayor jerarquía y deben tener mayor responsabilidad para moderar su conducta. Siempre. Están en esa responsabilidad de hacerlo. Y el hecho de que las mujeres estén ejerciendo su derecho a la educación, ese hecho no las debe colocar en condición de vulnerabilidad. Pero sí son adultas, sí son mayores de edad, son capaces de entender y podemos y debemos también tener códigos de conducta de autoprotección, de conocimiento para denuncia también y de no tolerar, ¿cierto? De cortar a tiempo, evidentemente. Caso contrario se convierte en un juego de ratón y cacería de brujas. Y en esta universidad se han visto esos casos también. Y obviamente las organizaciones de mujeres pliegan en apoyo a la víctima, la queremos proteger, pero generamos todo un proceso que no siempre ha sido tratado técnicamente, que puede desembocar en contrademandas de los profesores acusados y con razón, porque no se ha seguido el debido proceso, se han impuesto sanciones no proporcionales a la acción. Entonces, ahí, y para terminar, dos pendientes de la universidad, el reglamento de disciplina interna y un código de ética, basado en realmente un código de convivencia con base en las normas sociales y en los patrones que podemos y debemos cambiar, como profesores, como personal administrativo y los y las estudiantes. Eso es lo que tengo que decir por ahora, no sé si me excedí, no me ha dicho nada más, no me ha dado un... Todavía faltaban unos minutos. Bueno, muchas gracias a Sonia. Damos la palabra a la siguiente ponente. No sé, yo tengo una pequeña exposición porque lo mío sí es más... Perfecto. Creo que ya está proyectado ya. Me voy para... Sí. Ya le puede cambiar. Ya, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo agradezco personalmente, ahora que le conozco a la doctora Rita y a su equipo del instituto, uno, por llevar adelante esta iniciativa y dos, el que podamos estar acá en un espacio de bastante cotidianidad y que nos permite, como es, escuchar las reflexiones que nos acaba de proporcionar, abrir en este debate hacia un posicionamiento crítico, la Sonia, ¿no?, que nos hace la sensibilización y nos ubica en diferentes elementos, prácticas, normas, bases, costumbres de lo que tiene que ver no solo la violencia como una de las condiciones de los procesos patriarcales y de la cultura patriarcal y de la discriminación. Para decir que el hablar desde esta cotidianidad también nos permite abonar elementos que no solamente distan de pensar que la violencia o quienes estamos siempre ha sido nuestro proyecto de vida el trabajar los derechos de las mujeres y tener temas y derechos específicos como es tener vida libre de violencia, el derecho a la decisión del cuerpo, la salud sexual reproductiva, el derecho a la autonomía, el derecho a la educación, el incurrir en los ámbitos que necesariamente desde el enfoque de la estructura patriarcal son masculinos, ¿no?, y que al final se han feminizado con el pasar del tiempo, los siglos, y por esa feminización, por ejemplo, el sistema educativo se ha desvalorizado frente a las ciencias exactas que siguen siendo masculinas. Esas son lógicas del sistema patriarcal. Y entonces, en este tema de la violencia y en el ámbito del instituto y
dando una relación a la apertura sobre los datos del protocolo. Decirles el protocolo sobre acoso y abuso en los ámbitos de instituciones universitarias. Decir que el protocolo no viene del aire, ¿sí? Decirles que atrás de todo esto hay un bagaje de conocimientos, hay un bagaje de luchas, hay un bagaje, hay una entrega de información. Y me he permitido para esta charla el hacer para ustedes una síntesis de los más relevantes documentos e instrumentos de estándares internacionales y nacionales de norma que nos permiten ubicar dónde está el protocolo, y por eso la importancia de que el protocolo que rige la seguridad de las mujeres en las instituciones educativas se cumpla, esté vigente y sus procedimientos sean de estricto cumplimiento, como se dice. Entonces, decirles también, para comenzar este recorrido, que la violencia es un tema de derechos humanos. La violencia no es un tema que surgió de la necesidad de algo, ¿no es cierto?, o que nos impuso la cooperación, o que algunas mujeres inventaron. La violencia es un tema de derechos humanos, porque es un tema que tiene que reivindicar la dignidad de las mujeres en su condición de humanas. Y desde ahí partimos reconociendo que la violencia es un tema de derechos humanos. Y uno de los principales elementos e instrumentos que tenemos, sobre el tema de los derechos humanos es averiguar cuál es el marco y los estándares internacionales que rigen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en todo nuestro ciclo de vida. Entonces, uno de los principales instrumentos tenemos que ver que están situados en los marcos de las instancias internacionales, donde nuestro país es parte. Hablamos tanto unos generados desde el sistema de Naciones Unidas, como otros generados desde el sistema de la Organización de Estados Americanos para nuestro continente. Entonces podemos pensar, sigan nomás por favor, que hablar de derechos humanos nos ubicamos primero, hay temas antes de 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos, hay luchas históricas, hay documentos formales, ¿sí? Hay mujeres que han dado su vida y hay procesos que han reivindicado los derechos de las mujeres, ¿no? Pero posicionándonos a partir de 1948, ahí se reconoce el derecho a la igualdad, a la libertad y habla de todos. Si bien las mujeres hemos tenido cuestionamiento hacia esta visión androcéntrica, o sea, situada en el ser humano como tal, como un modelo hegemónico, el hombre europeo, blanco, o sea, hemos dicho, este modelo de sujeto de derechos tiene que cambiar. Y por lo tanto, esta Declaración de los Derechos Humanos tiene que hacer ejercicios de esfuerzos a futuro para reconocer a las mujeres como sujetos de derechos. Y por lo tanto, a partir de estos cuestionamientos, estas demandas del movimiento internacional de mujeres principalmente, es que se va ampliando un cúmulo de instrumentos, una serie de normas en las cuales ya las mujeres son el centro como sujetos de protección de derechos. Y eso es lo más importante y creo que es una de las virtudes de haber tenido la valentía de cuestionar el enfoque androcéntrico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Podemos pasar? ¿Sí? A partir de eso surge una nueva serie de instrumentos internacionales, como es la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres, llamada CEDAW, por sus siglas en inglés. Tenemos también las declaraciones de Naciones Unidas, tenemos tanto la Carta Interamericana como la Declaración de Belén do Pará sobre la violencia,
también nos ubicamos ahora en las últimas, que son todo lo que han sido las declaraciones de los objetivos del milenio y ahora de los objetivos de los ODS, a quien no voy a topar en esta charla, pero sí hay que referenciarle en la transversalidad de todos los 17 objetivos, y hay que trabajar el objetivo, el 5, que es sobre la equidad y la igualdad de las mujeres. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, mire, el 18 de diciembre del año 1979, a algunos años de lo que ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los estados en las conferencias internacionales son los que determinan estos instrumentos. El Estado ecuatoriano participa, firma y se aprueba y se ratifica como norma en nuestro Congreso, en nuestras leyes locales, con lo que significa que se vuelven normativa, y en algunos casos vinculante y en otros casos es específicamente mandatorio. En el caso de la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención para la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es mandatorio. Por eso la CEDAW hace norma y cambia temas de constitución. La CEDAW, por su parte, obliga a generar una serie de instrumentos y de mecanismos que han ido con el tiempo garantizando que la igualdad entre mujeres y hombres vaya haciéndose una realidad. Por ejemplo, todo lo que son la apertura desde el año 79, podemos ver cómo las carreras, el acceso de las mujeres a la educación superior es masificada, en otras palabras, y cómo ha ido desde ese entonces creciendo el nivel de participación, acceso y permanencia de las mujeres en el sistema educativo. Las estadísticas indican que hay carreras que se han feminizado, como ya lo dijimos anteriormente, pero también indica que hay carreras en las cuales las mujeres hemos incursionado por carreras que eran específicamente masculinas y espacios masculinizados donde las mujeres no teníamos mucho acceso. Entonces, que lo que parecía que hablamos desde esta cotidianidad de cómo vamos las mujeres creciendo, abriendo, invirtiendo, tenemos que ver que responde a una normativa y a un estándar internacional donde el Estado ecuatoriano tiene que generar la política pública para que los mecanismos que se implementen, las acciones que se implementen, se evidencien y se vuelvan hechos concretos, como es el acceso de las mujeres a la educación superior en igualdad. Todavía no se hablaba en ese entonces de la igualdad de oportunidades, pero sí el acceso y la permanencia de las mujeres en el sistema universitario. ¿Podemos pasar, por favor? Decirles que en el año de 1993 se celebra en Viena la segunda Conferencia Internacional de Derechos Humanos. Desde 1948 a 1993 tenemos la CEDAW como un paso intermedio. En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, entre todas las cosas más relevantes que este documento tiene, es haber generado la condición y haber ampliado los sujetos de derechos. Entonces, la declaración reconoce derechos específicos, integrales, universales y complementarios, no solamente a pueblos y nacionalidades, reconoce a los sujetos diversos de derechos, y entre esos sujetos diversos de derechos reconoce a las mujeres y a las niñas. Y desde esa fecha está establecido el artículo en el cual dice que toda mujer y niña debe ser protegida y debe garantizarse para ellas el derecho a una vida libre de violencias. Entonces, desde el año 1993, el tema de la protección frente a la violencia se constituye un hecho mandatorio para todos los estados del mundo que firman, suscriben y ratifican
en sus congresos esta normativa. Y por eso logramos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, como Sonia ya lo mencionó hace un momento, el contar con la ley, ya llamábamos ley 103, que es la primera ley de violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, que duró por más de 20 años esa ley. Entonces, a partir de este hecho de reconocer el tema de las violencias, queremos decir que el movimiento de mujeres comienza a trabajar no solamente que tenemos un documento que manda y que tiene que trabajar marcos jurídicos, procedimientos, el cuestionamiento de los patrones culturales patriarcales, considerando que la violencia es un abuso del poder patriarcal. Entonces, desde ese enfoque es que buscamos cómo deconstruir estos patrones culturales y generar los mecanismos que permitan a las mujeres hacer uso específico, claro, integral de su derecho a una vida libre de violencias. ¿Sí podemos pasar? En el año de 1994, a raíz precisamente de la segunda Declaración de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos genera para la región, para nuestro continente, la Declaración para la Erradicación, la Prevención de las Violencias, llamada Belén do Pará. En esta declaración es la base del marco jurídico internacional y norma todo lo que es en nuestra Constitución, en nuestras leyes, el que la violencia sea considerada como una contravención en derechos inicialmente, y ahora que llegamos al COIP en el 2014, como una contravención y como un delito penal. Entonces, si ustedes van viendo cuál ha sido el recorrido, tenemos avances importantes frente al tema de la violencia, y que están sustentados en el marco y en los estándares internacionales. ¿Podemos seguir pasando, por favor? En el año 95, los 90 fue un año bastante prolífico para los derechos de las mujeres y sobre todo para generar todos estos mecanismos de protección. En el año 95 tuvimos la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres y en esta conferencia fue muy importante 2 avances que han asegurado todo lo que son los marcos jurídicos y los mecanismos de protección y acceso de las mujeres a la seguridad, a la garantía, a la atención. Y tenemos el propio documento de declaratoria de la conferencia que se llama la Plataforma de Acción de Beijing. Específicamente tiene capítulos que tratan sobre la violencia contra las mujeres, mandan, norman, permiten y aportan elementos para la mejora de los marcos jurídicos, la creación de mecanismos y de la institucionalización de los parámetros que dan como lugar a las secretarías de las mujeres. Nosotros consideramos y tuvimos acá la creación ya del Consejo Nacional de las Mujeres como una instancia, como una institucionalidad que garantiza, genera y marca políticas públicas a favor de las mujeres. Y la Plataforma de Acción de Beijing también nos ha permitido hablar ya desde ese entonces, va a cumplir 30 años la Beijing, ¿no? Hablar del empoderamiento de las mujeres, de lo que ahora hablamos, del empoderamiento, del liderazgo femenino, del tejido asociativo de los movimientos de mujeres a favor de la protección, la promoción, la prevención y la atención. En derechos como vida libre de violencias, en derechos como acceso a salud sexual y reproductiva, ya se habla desde los derechos en la prevención de los conflictos armados y de temas claves como es el acceso de las mujeres a los espacios y a la toma de decisiones. Entonces son recorridos y son temas que van surgiendo para ir ampliando el marco jurídico nacional e internacional de las mujeres respecto a la protección y garantía de sus derechos. ¿Y qué más tenemos ahí? Bueno, este es un documento, el protocolo facultativo de la CEDAW.
Está aquí porque es necesario saber que las mujeres hemos logrado, después de algunos años de la CEDAW de 1979-91, ratificó el Estado ecuatoriano, el tener ahora este protocolo facultativo que nos permite presentar denuncias ante la Comisión de Derechos en Ginebra, ¿no? Y también nos permite, por ejemplo, preparar los informes sombra. Es decir, qué es lo que pasa en el Estado ecuatoriano, cuáles son el cumplimiento de todas las normas, las prácticas que asumen cuando están en las conferencias internacionales o en las reuniones de las Naciones Unidas, de la OEA, y cuál ha sido el cumplimiento y cómo ratifican, cuáles han sido los avances y cuáles son los estancamientos. Entonces el informe sombra es algo súper importante porque permite desde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, hacer un diagnóstico de cuál es la condición y la situación de la mujer cada 3, cada 4 años para presentar a Naciones Unidas, que de algunas maneras también tiene una condición jurídica de juzgamiento y hace observaciones al Estado ecuatoriano. Y aquí ya no vas a pasar más. Después de esto quiero decirles que todas estas normas internacionales han hecho cambios sustantivos en nuestra legislación. Ya desde la Constitución de 1998 teníamos cambios en donde se ratificaron las mujeres, particularmente con los otros sujetos de derechos. En la Constitución del 2008, gracias, estamos teniendo ya temas específicos que hacen que las mujeres sean consideradas como sujetos de protección especial. En el año 2014 se constituyó en el COIP los delitos de violencia como delito y contravención penal, y tienen toda una serie de instrumentos, mecanismos de justicia y judicialización propios. En el año 2018, Sonia lo nombró, la segunda ley de segunda generación, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene sus mecanismos, casas de acogidas, y los ejes son la atención, la prevención, la reparación principalmente. Y actualmente hemos llegado a tener estos protocolos con los que hemos iniciado y con los que estamos acá, que son producto y deben recoger todos los elementos de toda la normativa internacional, nacional, pero también tenemos por un lado los estándares, los mecanismos, las lógicas, la norma, la política pública, y por otro lado, ¿cuáles son los cambios que todo esto ha propiciado? ¿Cómo acepta desde la cotidianidad? Ustedes acá como docentes, yo también soy profesora de formación y soy docente. ¿Cómo asumo todos estos estándares, estos enunciados, estas lógicas y lo pongo no solamente de uso a mi carrera? Por ejemplo, las estadísticas, no me van a decir que en la matemática y en la estadística todo lo que saque el INEC con la violencia no es positivo. Claro que es positivo. En las mujeres rurales, para todo el tema de la agronomía, la agricultura y demás que esté en manos de las mujeres, ¿es positivo? Claro que es positivo. Y así vamos poniendo todo lo que es la vida de las mujeres en las diferentes carreras. Entonces eso antes no era pensado así, es pensado desde esta demanda, pero también desde una visión de una cotidianidad, igualdad y respetos. Y también decirles que a pesar de todos estos datos, de estos avances, ya nos había nombrado la compañera los datos de la investigación del doctor Varas, ¿no es cierto?, sobre la situación de violencias en las instituciones de educación superior. Pero aquí yo quiero concluir como teniendo todo este bagaje de información, la participación, la historia de las mujeres por cambiar, por sobrevivir, por mejorar y por hacer visible, ¿sí?, el derecho a ser feliz, el derecho a no vivir violencias, el derecho a tomar decisión, autonomía. Todos los años seguimos recibiendo más de 70,000 llamadas en el ECU 911 por situaciones de violencias en el ámbito familiar. Y finalmente decir que todos los años nos estamos acercando, desde la estadística que llevamos en el 2014, a 300 femicidios. Entonces,
frente a esta realidad, frente a la estadística de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares del INEC, donde nos dice que 69 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, yo puedo cerrar esta charla diciendo 69 de cada 100 hombres agreden a las mujeres, violan, matan, frente a todo un marco de protección, y desde nuestra naturaleza seguimos aceptando ese tipo de actos y esa convivencia. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, gracias a las dos ponentes. Básicamente Sonia nos ha planteado el tema de la masculinización de ciertas carreras, sobre todo de las ciencias duras, ¿no es cierto? Y cómo se ha ido rompiendo históricamente esto. Nos ha reflexionado alrededor de la violencia en el ámbito educativo, donde están siempre presentes las relaciones de poder, ¿no es cierto? Nos ha comentado también el tema de la violencia en el ámbito de la política, y nos ha comentado que si bien es cierto hay un avance en el desarrollo normativo, lo calificado como leyes progresistas, pero todavía hay que trabajar mucho alrededor de eso, y nos puso la idea de la necesidad de la actualización de los regímenes sancionatorios, nos habló del código de la conducta, del código de conducta, ¿no es cierto? Si me olvido, disculparán nomás de algunos temas. Patricia Gálvez, en cambio, ha trabajado o nos ha querido mostrar la importancia del derecho internacional de los derechos humanos, ha hecho un recorrido histórico por los principales instrumentos de derechos humanos y en particular sobre los derechos de derechos de las mujeres, ha hablado de la CEDAW, de la Convención Belén do Pará, de la Plataforma de Beijing, y nos ha mostrado cómo ha venido dándose esos avances históricos de los derechos de las mujeres. Y finalmente me parece que lo fuerte que planteó es cómo estos instrumentos internacionales generan obligaciones hacia los estados, ¿no es cierto? Esta idea de cómo los estados deben adecuar su legislación interna, y nos ha ido mostrando cómo a lo largo de estos años se han ido haciendo estos desarrollos normativos, aunque igual con la última parte que nos dijo todavía hay mucho que trabajar, todavía hay mucho que hacer. Bueno, en este momento hagamos un espacio para preguntas, reflexiones por parte de ustedes. Tienen ustedes la palabra, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No. Digamos muchas, primero porque no estamos todos aquí, esa es la primera evidencia, porque seguimos escuchando cómo nos agreden, tanto dentro como fuera las mujeres, y no por ser un tema de género, no por nada, sino que también es violencia que no estén aquí las autoridades, que no estén aquí otros compañeros, aquellos que ustedes saben de los que tienen denuncias por acá, acoso, maltrato, los que cobran, eso también es. Entonces, como representantes de un buen evento, aquí está, es la primera agresión, las autoridades no están aquí presentes. ¿Cómo quieren cambiar algo? No pueden seguir siendo autoridades de escritorio, a mi opinión. Patricia Benavides. Sí, entonces, preguntas habría demasiadas, compañero. Listo. Bueno, parte de estos eventos efectivamente es para ir rompiendo este tipo de prácticas que usted, compañera, colega, nos está mencionando, ¿no es cierto? No nos olvidemos, aquí está la directora del INIGED, estamos enfrentando, estamos trabajando alrededor de esto, y creo que hay que partir de algo. Y hay veces que creemos que nosotros decimos hace 2 o 3 años ya hubo estos cursos, y lo que vemos es que hay que hacer un trabajo constante, ¿no? Porque todos estos temas necesitan una reflexión permanente. Parece que nosotros hemos avanzado en algo, pero nos damos cuenta que no hemos avanzado nada o se sigue manteniendo. Es un poco esa mi respuesta, digamos, y sí, creo que es lo que colega, usted nos dice, es una reflexión hacia todos y todas, ¿no? Esto es un trabajo permanente y habría que preguntarse por qué no está. A lo mejor puede ser que no le dan importancia incluso al tema, pero esa es parte del debate, y esto creo que desde el INIGED lo que hemos dicho, hay que trabajar esto. Y efectivamente, ¿cómo vamos rompiendo esto? Trabajando y haciendo este tipo de eventos, este tipo de reflexiones y este tipo de cuestionamientos, que creo que nos pone contra la pared a todos y todas.
Y eso hay que irlo haciendo entre todos y todas, no hay una solución mágica, digo yo. No sé si alguien quiere comentar, Rita, alrededor de eso, no sé. Porque creo que es una pregunta más hacia nosotros que hacia las ponentes, perdón. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, muchas gracias, María José. En realidad, el INIGED está preocupado por desarrollar este tipo de eventos que visibilicen precisamente el tema de violencias. Las violencias en la universidad existen, las violencias en la universidad se dan a diario. Y muchos de los casos no van a bienestar universitario, no van a la comisión de ética, varios los hemos recibido nosotros, no tenemos esa competencia, el INIGED es un instituto de investigación, sin embargo hemos orientado a las víctimas de violencia, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, profesoras, estudiantes, profesores y jóvenes trans, a poder seguir el protocolo. Mañana vamos a tener el tema del protocolo. Y lo que dice la compañera es verdad. O sea, aquí se ha convocado a 3 facultades y la aspiración del INIGED, desde el Vicerrectorado de Investigación, desde la Vicerrectora Académica, que ustedes conocen, la doctora Julieta Logroño tiene una experticia y su mayor trabajo ha sido en temas de género precisamente. Entonces, con esta iniciativa hemos levantado esta actividad. ¿Cómo podemos nosotros, sino felicitar a ustedes por estar en este evento? Por supuesto, desde el INIGED daremos una carta a los diferentes decanatos para indicar cuáles han sido nuestras percepciones respecto a la participación de ustedes y reconociéndolos, por supuesto, pero también visibilizando la falta de participación de quienes no están, porque tal como se dice aquí, son temas que los vivimos, pero son temas que a lo mejor no queremos verlos y a lo mejor por eso no estamos aquí. Solo estoy planteando un supuesto que, por decir de menos, creo que no se da importancia a estos temas, pero es necesario realmente seguir, como decía Edward, seguir bregando sobre estos temas, porque la universidad es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y en la sociedad vivimos un sistema de violencia extremo, y mucho más aún con todo lo que estamos pasando. Y esto es un reflejo en la Universidad Central, no es diferente. Y no solo pasa en la Central, ¿no? Un poco para que no nos etiquetemos como los violentos. Pasa en la educación superior, nuestras conferencistas nos han dado datos valiosísimos frente al tema de las violencias en la educación superior. Y no solo pasa en el Ecuador, pasa en el mundo. Acabamos de pasar el fin de semana anterior, jueves y viernes, un seminario internacional donde vinieron de 10 países, 40 delegadas. Y también manifestaban estos mismos elementos sobre las violencias en la educación superior, cómo afecta a las niñas, cómo afecta a las adolescentes, cómo afecta a las universitarias. Pero el tema de género no es un tema solamente de las mujeres, también es un tema de los hombres, también es un tema de las diversidades sexuales, y entonces este trabajo para nosotros es necesario. Y creo que para ustedes también, y más bien expresar mi agradecimiento por su participación aquí y su interés también. Lo que buscamos es replicar esto más adelante con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Pero bueno, no nos vamos a cansar. Afortunadamente hay una directora del INIGED que no se cansa, que es súper persistente en lo que hace, y entonces seguiremos en esta iniciativa que realmente es mandataria, porque el protocolo es mandatario. Por lo tanto, estos eventos, aunque suene la palabra un poco fuerte, estos eventos deberían ser de carácter obligatorio, porque el protocolo es mandatario. Muchas gracias, esas son mis valoraciones. Bueno. Tengo que salir, entonces quisiera dirigirles unas últimas palabras, y es que la importancia que tiene la academia y universidades como la Central en generar pensamiento basado en evidencia, investigación y teoría, porque se nos está viniendo una ola antiderechos, esta
ola libertaria en varios países de la región y del mundo, algunos liderados por hombres y otras por mujeres. Meloni en Italia, Le Pen en Francia, está Bullrich, primera ministra o ministra de gobierno de Milei, el mismo Bolsonaro anteriormente y otros, es decir, estos populismos antidemocráticos de derecha y otros de izquierda, que lo que tienen en común es, son negacionistas. Niegan lo que son evidencia práctica y fáctica, como número de mujeres asesinadas, lo niegan. Un negacionismo y construyen unos relatos para justificar formas de gobierno autoritarias, niegan los valores fundamentales de la democracia y un valor fundamental que lo están negando es la igualdad de las mujeres. Lo niegan descaradamente. ¿Por qué? Porque apelan a un Estado patriarcal, a la vieja usanza, ¿no es cierto?, donde tenían empleadas domésticas, amas de casa, mujeres sirvientas que permitían, digamos, al patriarcado, a los hombres, a la masculinidad hegemónica, por trabajar fuera de casa, ser quien controla el partido político, la iglesia, sea cual sea, y el poder político, económico y lo que fuera. Y lo niegan porque saben que hay una ciudadanía activa de las mujeres, que es lo que caracteriza a las democracias contemporáneas, igualdad en el ejercicio de derechos, y como lo dijo la Patricia, Ecuador ha suscrito todas las convenciones internacionales. Entren y googleen, somos de los países de estrella, suscribimos todo, derechos de los niños, de los pueblos, todo. No, por la demagogia política también en la Asamblea, sin mirar las consecuencias. Eso es poner presupuesto y ejecutar políticas, no es solo un acto demagógico, pero es, y lo que Patricia lo pone ahí, tiene una fuerza, es decir, podemos exigir el cumplimiento de esos instrumentos, pero a raíz de eso tenemos leyes insuficientes, tenemos una constitución que coloca la igualdad y no discriminación como principio y como garantía desde el artículo 3 transversal hasta el final. Y eso no podemos retroceder. Tenemos leyes contra la violencia que no podemos retroceder. Y en el 2020 recién se tipifica la violencia de género contra las mujeres en la política. Porque entramos a la política y a pasarla mal, pues. El insulto, la descalificación. Este rato, algunas organizaciones litigamos y hacemos observancia electoral. Mujeres con niños pequeños en política, acabada su vida y la de sus hijos, porque de mala madre para arriba le dicen todo, pero atacan su honra, ponen fotos denigrantes, los hijos. El efecto diferenciado de un mismo insulto en una mujer y un hombre es diferente. Mismo ámbito de participación, misma forma de hacer violencia, pero a las mujeres nos impacta más. Y el mejor ejemplo es que las mujeres vamos a las cárceles con los hijos, pues los hombres no. ¿Por qué? Porque la cultura está rezagada en relación a las normas. Entonces, no es que esté mal, y hay discursos por ahí que empiezan a decir, ¿para qué las leyes? Ya ven, no sirven de mucho y se están usando mal. No. El Código Civil penaliza el hurto, el robo desde la colonia, pero a nadie se le va a ocurrir decir, como no ha funcionado y siguen habiendo robos y se han incrementado más, entonces despenalicemos. Pues ya no. No. El problema es que las condiciones estructurales no cambian, la cultura, por eso siguen habiendo robos. Con la violencia pasa lo mismo, el problema no está en la ley, el problema es que no cambia la cultura de relacionamiento y la academia es fundamental. Estamos pendientes, he leído que tienen un plan, que han hecho un plan. La Universidad Central es pionera en algunas cosas, depende de los profesores y las profesoras, y a veces no tienen que estar todos. A veces tienen que estar los que tienen que estar, y esperemos que de entre esos sean algunas mujeres. Gracias. Gracias. No sé si quieres hacer algún comentario final. Ya con esto concluiríamos, ¿verdad? Seguiría la línea de Sonia a decir que este momento es un trabajo que debe aunarnos a sostener lo ganado hasta hoy. No solo frente a todo lo que es el embate de los grupos no a favor de los derechos, sino pensar en la progresividad. La norma que hemos visto nos da elementos de cómo es la progresividad.
de los derechos, porque los derechos no son estáticos, los derechos cambian con el ámbito, con la cultura, con el tiempo. Ahora estamos hablando de violencias digitales. Entonces, porque vivimos en la sociedad digital, en la cultura digital. Pero algo que sí debemos hacer es mirar, tener la conciencia de esto, el compromiso de garantizar, de asegurar, ¿sí?, nuestras ganancias, que son en bienestar. Las mujeres ganamos para todos, para la familia, para el marido, la pareja, los hijos, la sociedad, la naturaleza, los animalitos, todo está con nosotras, ¿no es verdad? Y algo que debemos hacer es tener en cuenta que esta es una institución pública y depende de políticas y de presupuestos públicos. Y no vaya a ser como nuestro Ministerio de la Mujer, que de la noche a la mañana nos costó tener un ministerio y de la noche a la mañana ya se pierde el sentido de la mujer y viene a ser de la política criminal, ¿sí? No le han puesto un centavo desde que se implementó. La ley no ha sido desarrollada plenamente. Los mecanismos de operación de la ley, como son centros de atención, casas de acogida, servicios esenciales, no han sido desarrollados plenamente. Borrón y cuenta nueva sobre eso. El presupuesto no hay, pero tampoco la voluntad política. Entonces eso es una corrupción brutal y un atropello a todo lo que son los avances de nuestros derechos y de nuestras luchas y nuestras ganancias. Como instituciones públicas debemos saber eso, que lo mismo nos puede pasar, ¿sí? Y que no hay que dejarles, porque lo que ya se ganó es un derecho, y un derecho no se pierde, un derecho no puede ser conculcado, y hay que tener la visión progresiva, ¿sí? Y también la fuerza de la resiliencia y la fuerza de saber hacer la diferencia del cambio con una propuesta. Entonces, estamos en un momento de muchas crisis y lo más débil siempre es lo que se elimina. Y nosotros no somos lo más débil. Nosotros somos el 52% de la población del mundo, pero también somos el 52% de la generación de fuerzas de trabajo. Si nosotros no diéramos la economía del cuidado, ninguno estuviéramos aquí. Entonces, pensemos en todos esos elementos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Yo quería terminar con una reflexión. Decía el Bolívar Echeverría, ¿no es cierto?, uno de nuestros intelectuales ecuatorianos. Él decía que para poder entender el mundo hay que peinar a la historia a contrapelo, porque la historia nos muestra todas las llagas, todas las lastimaduras. Si nosotros recordamos esto a lo largo de la historia, pensar alguna vez el debate si las mujeres tienen alma o no, pensar si los indios tienen o no tienen alma, ¿no es cierto? Esta idea de tener criaderos de negros en las Antillas, esta historia que nosotros hemos tenido, sobre todo en América Latina, nos hace pensar y reflexionar que los derechos humanos son un producto de las luchas históricas. Y también la vigencia de los derechos humanos deben ser un producto de las luchas históricas. Gracias de mi parte, me imagino que les dan las invitaciones. Sí. Les agradecemos muchísimo, vamos a terminar esta primera parte de la jornada. Les invitamos a tomar un cafecito, retornamos a las 11 de la mañana para la segunda parte de la sección, que incluye un proceso de mesa de trabajo y presentación de data estadística. Muchísimas gracias. Si pueden acercarse a la zona de cafetería, tenemos cafecito, tecito y galletitas para que puedan pasar este momento. Muchas gracias.